Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a dar un tema que poco gusta, en el sentido de que muchos le tienen miedo a hablar de la muerte. Pero es un tema igual que los demás. Hablar de la muerte significa entender y buscar la vida eterna con Cristo Jesús. Vamos a Hebreos 9:27. Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine para predicarla conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, porque no tenemos que buscar más nada, sino lo que ya está escrito, y llevarlo a aquellos hombres, mujeres que no conocen de ti y puedan tener una vida mejor y puedan estar confiados de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Se tiene mucho miedo a la muerte cuando estamos sin Cristo. Cuando estamos con Jesucristo, verdaderamente vamos a perder el miedo, porque ya la palabra está establecida, que el hombre por causa del pecado va a morir al cuerpo, pero el alma sigue viva. Por eso hay que cuidar el alma, sin descuidar el cuerpo ahora que estamos aquí, pero el cuerpo siempre va a volver a la tierra de la cual fue formado. Entonces Jesús nos dice aquí en la palabra, vamos a Lucas 12, 4 al 5. Jesús le dice a los discípulos, porque Él está seguro, y esto nos da seguridad a nosotros. ¿A quién se debe temer? Mas yo os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida y tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Qué bueno, Señor. Qué buena es tu bendita palabra. ¿A quién debo de temer? Al único que tiene el poder de dar y quitar la vida, de mandarte al cielo o al infierno, se llama a Jesucristo, a ese Dios maravilloso. Porque Él nos está diciendo aquí que no temamos al que mata el cuerpo. Sí, a veces oramos bastante porque hay persecuciones, pero aquí nos está dando una garantía de que el cuerpo va a morir tarde o temprano, pero que no tengas miedo a hablar la palabra y llevar el mensaje para que la gente tenga seguridad a dónde va a parar después de muerto. El mundo dice, no hay nada más, después de esto no hay nada. ¿Y por qué viven temerosos de morirse? La palabra desonatos en griego es muerte. En español es cesación completa de la vida, desaparición. Entonces, iglesia, ¿qué muere? El cuerpo. Vamos a Juan 11 al 27 y el versículo 38 al 14. Dice la bendita palabra de Dios. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, dice Jesús. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí
para que creáis, mas vamos a Él. Jesús permitió para que ellos vieran la resurrección de los muertos, pero a través de Jesús. Dijo entonces Tomás el incrédulo, Dídumo, y a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta era la de los quehaceres, de los afanes, pero María es la que se sentó a escuchar a Lázaro en cierta ocasión que llegó a esa casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no había muerto. Jesús es la solución a todo. Mas también sé ahora que todos los que pidáis, mire lo que le está diciendo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire que no te va a traer la salvación Pedro, María, el apóstol, el pastor. Es Jesucristo. Y todo aquel que vive y cree, eso es de fe. La palabra creer es igual a fe. En mí, no en el hombre, sino en Cristo, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué buen interrogante. Ahora te hace Dios o te hace Cristo esta pregunta a ti. ¿Tú crees esto que estás oyendo? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos al versículo 38 al 44. La resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátale y déjale ir. Solamente en Jesús hay vida, hay resurrección. ¿Crees esto? ¿Te hace ese mismo interrogante Dios hoy a través de su palabra, que es Jesucristo? ¿Crees esto? Ya nos mostró Jesús que Él es la vida, Él es la resurrección de los muertos. Pero ¿qué murió en Lázaro en ese momento? Y estaba hediondo el cuerpo. Pero como Él tiene el poder de todo, le dio vida, restauró y le mostró a los que estaban allí que Él es la resurrección de los muertos. Pero esto es por fe. Entonces, ¿qué muere? El cuerpo. ¿Qué sale del cuerpo? Vamos a Eclesiastés 8:8. El día que Dios
determine eso, no hay hombre, no hay científico, no hay médico, porque el médico también va a morir un día, pero su labor es curar gente, porque el que sana y da la vida se llama Dios a través de Jesucristo, el que salva. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay un impío que por mucho que tenga y pueda tener 20, 30 médicos, que el día que le llegue la muerte se pueda retener el espíritu, que no salga del cuerpo. Ni santo tampoco, que el día que Dios diga hasta aquí, no vale nada ahí. Ahí no hay armas, no hay hombre, no hay ciencia que pueda retener la salida del espíritu. Dice que expiró, exhaló, salió. Porque así como la fe sin obra es muerta, así es el cuerpo sin espíritu, está muerto. Entonces, qué buena pregunta. ¿Qué muere el cuerpo? Otra pregunta, ¿por qué sale? Otra pregunta, ¿por qué muere? Porque sale el espíritu y queda sin vida. ¿Para qué? Otro interrogante. Y vamos a ver el origen. Vamos a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo va a salir. Pero como hay ahora gente soplándote, las mentiras que se están viendo hoy, soplándote espíritu, y el único que puede dar eso es Dios a través de Jesucristo. ¿Haciendo qué? Un nuevo nacimiento, para que entre el Espíritu Santo a reinar en tu espíritu que trajiste del soplo natural. Pero un día va a salir para que se cumpla lo dicho por la palabra, que el polvo volverá al polvo y el espíritu volverá a Dios para ser juzgado. Si estuvo en la derecha, para el cielo. Si estuvo en la izquierda, para el infierno. El único que puede determinar eso se llama Dios. No hay hombre, no hay científico, no hay nada que pueda controlar aquello el día que esté establecido por Dios. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Ya vimos Génesis 2:7, que lo que sopló en la nariz, ese aliento de vida va a salir el día que muera. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El evangelio no es para viejo, para todo mundo, para un niño. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Hay gente que se quiere morir porque no conocen la verdad. Tenga contentamiento. Y por eso el evangelio está como está. Porque se perdió la piedad y el contentamiento. Y lo que llegó fue la impiedad y la avaricia. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa
y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantare la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán los que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro que se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Personas que no disfrutan por vivir amargados lo que Dios le ha dado. En el Salmo 90 dice: de 70 a 80 los más robustos, aunque con molestia. Antes del diluvio, Matusalén duró 969 años, pero por causa del pecado Dios acortó a 120 años. Murió Moisés de 120 años, varón temeroso, manso y perfecto, con sus fallas humanas, pero perfecto en el amor hacia Dios y la obediencia. Y vio Dios que todavía el hombre se sigue perdiendo. Bajó de 70 a 80. Y usted no es capaz de disfrutar sanamente esos años que Dios le está brindando. Dice en el Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Y en el versículo 12, como le leí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Cuántos tienes? ¿Cuánto le puedes servir al Señor de hoy en adelante, después de escuchar esta bendita palabra? No te vayas a morir sin servirle a ese Dios grande, maravilloso, que te prestó estos años de vida para que no los desperdiciara. No ande como necio. Mire que los días son malos. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Lo estás aprovechando en servirle a Dios o andas en la vanidad de tu mente? Todo va a volver a la tierra. Todo fue hecho del polvo, el cuerpo, y todo sale de la tierra. Hasta los minerales, todo lo provee esa tierra perfecta que Dios hizo en su infinito poder. Eclesiastés 3:20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Dios dijo, haya la luz, habló, hizo la luna, el sol, y mandó la luz espiritual que es Cristo, y los hombres la desecharon y la siguen desechando. Prefieren las tinieblas para ir a una muerte eterna del alma, pero sigue viva, porque si usted se escaparía del castigo de Dios. Qué bueno, ¿qué es la muerte? Causa del pecado. ¿Qué muere? El cuerpo. ¿Qué sale? El espíritu.
el soplo que Dios dio en la nariz a Adán. ¿Y qué hace? Vuelve a la tierra el polvo, pero ese soplo vuelve a quien lo dio para ser juzgado. Y Él es el que determina: no tema el que mate tu cuerpo, se va a volver polvo siempre. Si no mueres de joven, de viejo no te escapas. Pero ¿a dónde vaya a parar tu espíritu o tu alma? Que fue la que sopló en la nariz Dios a Adán. Entonces, la muerte con Dios es un sueño. Vamos a Mateo 27, 50 al 53. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Mire que no entregó el cuerpo, entregó el espíritu. He aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron hasta las rocas. La tierra tiembla a la voz de Dios. Y usted no tiembla a esta voz que le está hablando hoy. Y le está hablando de la muerte y de la vida eterna. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, no dice de impíos, que habían dormido, se levantaron, no dice que habían muerto. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Y sabe qué dijo el centurión en el 54? Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Tembló, resucitaron santos que habían dormido, no de yeso ni de madera, que es lo que le quieren hacer entender a la gente, que usted a lo que muere es un santo y se fue para el cielo viviendo en pecado. Se equivocó. Vamos a ver qué dice Hechos 7:58 al 60. Vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles 7:58 al 60. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Miren dónde estaba Saulo. Saulo fue hasta blasfemo antes de Cristo, pero te puede pasar hoy como le pasó a Saulo, que es Pablo de Tarso. Que te arrepientes verdaderamente y te salvan, no importa lo que hayas hecho. Y apedreaban a Esteban, primer mártir de la iglesia primitiva, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué entregó Esteban? ¿El cuerpo o el espíritu? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuántos santos se despertaron el día que Jesús resucitó? ¿Cuántos vamos a resucitar si estamos muertos el día que oigamos la voz como de trompeta? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los otros no vendrán a resurrección hasta después de los 1000 años para echarlos al lago de fuego con Satanás, la bestia y el falso profeta y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Entonces es una realidad. Entonces, ¿qué muere? El cuerpo. ¿Qué sale? El espíritu, para volver al polvo
¿Y qué es la muerte en Cristo? Un sueño retornable. Ahora, causante de la muerte, el pecado. Romanos 5:12. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Por el pecado de Adán y Eva. Causante por el diablo. Se dejaron engañar y vino la muerte al cuerpo, porque ellos siguieron vivos y tuvieron a Set e hijas e hijos más. Y murió de 900 y pico de años también, Adán. Mire lo que dice la palabra. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué es el pecado? La paga de la muerte. Pero hay la dádiva de Dios en Cristo Jesús, que es vida eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es a través de la Virgen, no es a través del apóstol, no es a través del sacerdote, no es a través de nadie. Es a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Tenemos esa vida eterna y nos libramos del pecado. ¿Sabe por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado es la ley carnal. Viven todo el tiempo en la carne, oponiéndose al Espíritu de Dios y se pierden. 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, causante de la muerte, el pecado. Imagínese si usted se muere en pecado. Mire cómo estábamos nosotros antes de Cristo. Todos están destituidos de la gloria de Dios si no hay un arrepentimiento verdadero. Salvo por gracia. Estás enfermo. Te han declarado muerte. Desahuciado, desahuciada. Busca a Cristo. No importa que el cuerpo muera, así como el de Lázaro estaba llagoso, pero está en el cielo. Y el rico que lo tenía todo y sano está en el infierno. ¿A quién confiaba? ¿En quién confiaba Lázaro? Eso es una parábola. Las parábolas no tienen nombre propio. Esa es una realidad de lo que dijo Dios a través de Cristo, de lo que es el infierno. Y aquí nos los muestra. Causante del pecado. Ahora, el espíritu no muere. Entonces, mire cómo estábamos antes de Cristo. Y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2, del 1 al 3. Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad que se llama el diablo, del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Delitos y pecado, muerte. Cuando nos arrepentimos de los pecados, vivimos. Hay tantos pecados que usted cree que no son. Y uno de los pecados de muerte es la idolatría. Creer en dioses y no creer en el Dios verdadero. Dioses inventados de los hombres. La avaricia es otro Dios que es idolatría. El orgullo te puede llevar al infierno. Tradiciones de hombre, porque no te han enseñado la verdadera palabra, que es esta.
lo que dice la Biblia. Entonces ahora vamos, el espíritu no muere. ¿Crees que te vas a escapar y no vas a pagar las consecuencias? ¿O vas a recibir las bendiciones después de muerto? Vamos a Mateo 17 del 1 al 4. La transfiguración. Si tú estás vivo el día que Cristo venga, vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, porque este cuerpo no puede ir para allá. Se va a cumplir totalmente lo que dice la palabra. El espíritu vuelve a Dios para ser juzgado. 6 días después, vamos a Mateo 17 del 1 al 4. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. He aquí que una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Hasta el versículo 5. ¿A quién estás oyendo hoy? ¿Cuál es la vida eterna que te han pintado? María, Pedro, Juan, el apóstol, el pastor, ¿o quién? A mí me está diciendo que es Jesucristo. Y trajo a Elías, que no murió, pero trajo a Moisés, que murió, para que te des cuenta que la muerte no existe espiritual. Existe la muerte al cuerpo por el pecado. Porque en el principio Dios quería que estuvieran allí y no habían pecado. ¿Qué causó la muerte? El pecado. ¿Y qué causa la muerte a muchos? La muerte eterna. Pero sigue vivo en el lago de fuego o en el infierno. Y después lo pasan al lago de fuego, el pecado, la desobediencia, el no creer. Entonces trajo a Moisés. Y vamos a ver qué dice la Biblia de Moisés, con la muerte de Moisés. Murió de 120 años. Vamos a Deuteronomio 34, 5 al 7. Muerte y sepultura de Moisés. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Pídele a Dios también lo mismo, que tu vista esté flamante para leer la palabra y que tengas vigor hasta el día de la muerte. Pidámosle fortaleza a Él. Mire que Satanás, ¿sabe qué hizo? Era para montar idolatría, me imagino, que estaba peleando el cuerpo de Moisés cuando murió. El mismo que lo va a encadenar por 1000 años, le tocó contender con él por el cuerpo de Moisés. Pero mire que él no le dijo palabras soeces. Así como cuando se le apareció también cuando Josué, para acusarlo, el ángel le dijo: que Jehová te reprenda. Vamos a Judas 9, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Hay ahora gente atando al diablo,
Repréndalo, resístalo con la fe, porque usted no lo mandaron a encadenarlo ni a atarlo. Usted tiene que atarse a la palabra y desatarse de la fortaleza espiritual que tú tienes o mental, del pecado, de la mentira que te han hecho y te han cauterizado la conciencia. Amárrese a esta palabra, átese a esta palabra y déjese estar creyendo tantas tonterías. Pero usted y yo vamos a morir un día. Sea que te maten, un accidente, una enfermedad, pero vas a morir. Eliseo tenía la doble unción y murió de la enfermedad que tenía. Pero en cierta ocasión traían un muerto y cayó a donde estaban los despojos de Eliseo y se paró. Hasta los huesos estaban tan ungidos tuyos y míos. Por eso la brujería no puede hacer nada con huesos de santos, pero no de yeso ni de papel. Los verdaderos santos de Dios. Entonces, ¿qué no muere? El espíritu no muere. Jesús entregó el espíritu y Esteban entregó su espíritu. ¿Y usted qué va a entregar? Si está con el espíritu del mundo, del anticristo, ¿a quién se lo va a entregar? A Dios no se lo va a entregar. Entonces es un tiempo de cambiar. Vamos a otro pasaje. Ya se enteró usted que Moisés está vivo. No entró a la tierra prometida, mató a un egipcio, tomó venganza, no le habló a la roca, sino que la tocó cuando le mandó que le hablara. Pero eso no lo llevó al infierno, porque seguía creyendo en Dios. Entonces, si tú hoy te arrepientes, no importa lo que tú hayas cometido hasta ahora, y tienes un arrepentimiento verdadero, vas a ser transformado, vas a ser transfigurado, así como lo mostró Jesús. Y mire que Pedro no había estado en los tiempos de Elías ni de Moisés, porque los conoció. Porque en ese momento los llevó Jesús al campo espiritual. Ese es el anhelo que tú y yo como cristianos debemos tener. No te vayas a perder por estar creyendo en fábulas y en evangelios torcidos, mentirosos y engañosos. Vamos a Lucas 16, 19 al 31. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora no hay el seno, ahora hay directamente a Cristo o al infierno. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, que es el infierno, y ahí van a durar hasta después de los 1000 años que vamos a estar con Cristo. Y después serán pasados al lago de fuego. Alzó sus ojos estando en tormento. Allá no, los gusanos se habían comido los ojos. Y el cuerpo también. Pero que estaba vivo. Los ojos espirituales. Esa vida que nunca va a morir. Porque Dios hizo al hombre semejanza de él. Y si él es eterno, usted es eterno. Sea en el infierno o sea con él. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Por qué le dijo padre? Así hay muchos que están en la iglesia y se van a perder porque están viviendo una vida carnal. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué lo mató? La lengua. No creo en Dios, creo a mi manera, esto es mentira. Desde que dicen que el mundo se va a acabar y no se acaba, que Cristo que va a venir, ni que va a resucitar, te va a matar la lengua. Por eso que dice que la vida y la muerte, la maldición y la bendición están en el poder de la lengua. Si hablas bien, comerás de su fruto. Si hablas mal, comerás de su fruto. Maneje la lengua. Es indomable, sí,
pero maneje los pensamientos para que la lengua no hable y lleve los cautivos a la obediencia de Cristo. Y mire qué dice. Pero Abraham le dijo, hijo, ¿por qué le dijo hijo? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero, ahí está el pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasarán acá. Oiga, y ahora viven viendo muertos, viven viendo cosas, son demonios. Esos están durmiendo allí, esperan para bien o para mal la venida de Cristo. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, porque no les predicó y dio buen testimonio cuando estaba vivo, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar tan hermoso, no, de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, los 5 libros, el Pentateuco de la Biblia, que son los 5 libros de Moisés, y los profetas y los apóstoles, léalos, pero oiga la Biblia, escúchela. Él entonces le dijo, no, padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, sácame para irles a mostrar. Quería como que evadirse de allí, pero ahí no hay salida. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, no oyen la Biblia, y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Creo que es un tiempo para que reflexione. Que te está hablando hoy la palabra. Mire lo que le dice Jesús a unos que estaban en la multitud. En Mateo. Hoy sí estás entendiendo lo que quiso decir Jesús aquí. En Mateo 8. Y lo leemos. Mateo 8. Y lo leemos del 18 al 22. Los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora te dicen ven por el billete, sigue a Jesús por lo que tú le das. Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza y tú tienes cama, tienes aire, tienes casa. Jesús le tocaba orar hasta en el desierto. Y el confort de pronto es el que no te deja orar. Despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará de entre los muertos. Pero tú no le vas a ir a predicar a los muertos en los sepulcros. Predícale a los muertos en vida que no creen en el Evangelio. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tanto el que murió como los que están allí velándolo están muertos, están en la carne. No quieren saber nada de mí, que soy la resurrección de los muertos, dijo Jesús. Déjelos, ven y sígueme. ¿Y cuántos muertos te dicen, estás loco? ¿Qué haces tú metido en esos locos evangélicos? Es porque él anda tan muerto y te quiere ver muerto a ti. No escuche esa voz. Escuche la voz de Cristo, que es la vida y es la resurrección. Escucha el evangelio de Cristo. Ahora, qué buena pregunta viene ahora. Te mostré bíblicamente que Moisés está vivo y que Lázaro está vivo, pero también que el rico está vivo. La diferencia es que ya no tuvo misericordia allá y la pidió. Entonces no esperes morirte para pedir misericordia, ten la hora. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Santiago 2:13. Vamos a leerlo.
Él pidió misericordia, pero no la tuvo, porque no la quiso hacer con Lázaro cuando estuvo vivo y tenía con qué servirle. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si hubiera sido misericordioso con Lázaro, le hubiera servido con tanta riqueza que tenía, no hubiera ido a parar ese lugar de tormento, y de allá sí se acordó. ¿Por qué se acordó? Por las bellacas que le había hecho a Lázaro, de no servirle. Y por eso los altivos, los ricos de este mundo, que no sean altivos, sean generosos, dadivosos, que sirvan con las riquezas injustas, para que tengas las moradas eternas con Dios. No te vuelvas avaro, orgulloso, prepotente. Sirve. Ahora, una pregunta, ¿qué es mejor? Cuando conocemos esta palabra, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo? ¿Usted está loco? ¿Sí? Vamos a probarlo. Vamos a mirar en el Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro y eternamente y para siempre. No te engañes. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si no existiera nada que te iba a guiar, si no hubiera nada, ¿qué juicio te iba a hacer? Salmo 116, 15. Y lee todos los salmos y no se aprenden esto. Se aprendían, se enseñaban uno era el credo, o le enseñaban era el Padre Nuestro, y se moría odiando y se perdía. Y todo el día, toda la noche oraba o rezaba, que le llaman el Padre Nuestro, y dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. La muerte de sus santos es estimada. Vamos al Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No dice de los impíos. No dice de las esculturas de madera. No dice de las imágenes. ¿Quién es el santo? Tú y yo, que hemos recibido verdaderamente a Jesús en nuestro corazón y vivimos por el Espíritu Santo. ¿Qué es mejor? La muerte con Dios, porque por fuera de Dios es un tormento eterno. Un día llegará. Eclesiastés 7, del 1 al 2. Contraste entre la sabiduría y la insensatez. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Cuando uno le toca hacer funerales, se da uno cuenta de la realidad. Dice uno: él es hoy, de pronto yo seré mañana. Hoy estoy yo oficiando esto, y de pronto mañana me lo oficiarán a mí. Y lo pone en su corazón, que debe estar en la casa del banquete. Debe de estar buscando la palabra de Dios. Vení a la casa de Dios a escuchar la palabra para que te salves. Préstale atención a este tema. Yo creo que hay culturas que ni conocen de pronto a Dios, y el día que nace la criatura lloran y hacen duelo por los sufrimientos que va a pasar, supuestamente que es una realidad, y el día que se muere hacen banquete y prenden luces que para que los lleve en el viaje, en el recorrido al muerto. Otros les ponen vasos de agua y que para que beba.
rituales, y no bebió del agua cuando estaba en vida, que es la palabra de Dios. No recibió la palabra y quieren recibirla después que se mueren. Y no va a encontrar misericordia, porque el rico pidió misericordia y no hubo. Allá en el Hades, que se llama infierno o Seol. Tercero, es ganancia. Filipenses 1, 21 al 24. Pero tienes que tener una vida verdaderamente de creyente. Porque de pronto eres cristiano y vives con un miedo a la muerte, temiendo hasta el que va a matar tu cuerpo, y dejas de predicar la verdad. Y te unes, huyéndole a la persecución, te unes a lo que no te debes de unir. Filipenses, a la iglesia que estaba en Filipo, mire lo que dice Pablo, 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo le pido, Señor, no me vayas a dejar perder. Pero por causa de la iglesia, bajo tu voluntad, permíteme otros años, así como te dijo Pablo, o como te pidió Ezequías. No te los pidió Ezequías, pero tú le diste 15 años más. Pero que sean de provecho, no que te vayas a perder. Ahora, si Dios sabe que te vas a perder, no de pronto te los da. Pero si sabe que lo estás haciendo de corazón, te los puede permitir. Pero siempre espere que va a morir un día, pero hágalo con Cristo. Y se lo va a mostrar que es una bienaventuranza. Vamos a Apocalipsis 14, 13. No te vayas a morir sin Cristo, porque te va a pesar igual al rico. Allá no va a haber misericordia. Si no la hiciste, porque tampoco si la hiciste no vas a parar allá. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No estés echando en saco roto tus palabras, diciendo que vas a beber, a gozar, a mujerear, porque después de esto no hay nada, porque te va a pesar. ¿Sabe cuándo te vas a dar cuenta? Al minuto de muerto. El rico supo a dónde estaba y clamó y vio y se acordó. Así te va a pasar a ti. Pero no aparece la escena que Lázaro estuvo recordando, el hambre, lo que le hizo el rico. Nada, no aparece porque está en un reposo grande, maravilloso, con el que él deseó en vida. Pero después de muerto ya no puedes hacer nada. Entonces mire, ¿qué es mejor? La muerte con Dios. Un día llegará, ganancia y bienaventuranza. Y mira lo que dice Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados. No dice que el cuerpo, las almas de los que fueron decapitados porque no se dejaron marcar con el número de la bestia, o los que no se apartaron del pecado de idolatría, fornicación, de hechicería y de tantos pecados que hay. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, tú y yo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Prepárate para la primera resurrección. La segunda resurrección va a ir para el lago de fuego. Bienaventurado, mire, vean, es una bienaventuranza. Y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y usted sigue leyendo y se va a enterar de lo que la palabra dice. Amén, iglesia. Gloria a ese Dios maravilloso que nos está hablando aquí. Mire que esto no es con escándalo ni con bulla, es con palabra. Ahora hay una pregunta y tiene 4 respuestas. ¿Cómo logramos esta vida? Siendo justo. Vamos a Proverbio 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Qué es lo que usted oye pidiendo al mundo? Justicia, pero ni ellos la hacen. De pronto están hablando de otro injusto y ellos peores. Y como han dicho que todo mundo es hijo de Dios, y no dicen criatura, que el día que se muera con un funeral, con unas palabras bellas, que usted le hable allá, a donde no oye, ni ve, ni entiende, ya se fue para el cielo. Hábleselas ahora, sírvale ahora, abrácelo, bendígalo, háblele de la palabra a sus familiares. Si no aceptan, ese problema es de ellos, pero usted cumple. Esa sangre no lo salpicará. Vamos a 1 de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? ¿Sabe quién va a acompañar el injusto, el impío, a Satanás, al falso profeta y al anticristo por la eternidad? Pero en el infierno, no en el lago de fuego. Pasan al infierno y después al lago de fuego. El rico cayó al Hades y en la segunda resurrección vaya a parar al lago de fuego. No vayas a conocer al rico, conoce a Lázaro. Medita sobre esta palabra. ¿Cómo logramos esta vida? Siendo justo, quitando la injusticia de nuestra vida y el odio, porque nos manda a amar, no a odiar, no como Caín, que se dejó guiar del maligno. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de Abel eran justas. ¿Quién te persigue a ti? El injusto. ¿Qué es lo que vemos? Un mundo lleno de injusticia, de donde están desaprobando la ley de Dios, la palabra de Dios, que no quieren hacer, exterminarla. Pero allá va a ser, su lugar va a ser de tormento. Pero usted va a sufrir persecuciones, no importa, y no tema al que mate tu cuerpo. Témele a Dios, que es el único que tiene el poder de matar tu cuerpo y tu espíritu y mandarte al infierno. Y después pasarte al lago de fuego. Pero ahí no vas a desaparecer, sigues por la eternidad. Y se los voy a mostrar. Porque están creyendo, muchos echan esto en saco roto. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán, no dice fue, serán para todo el tiempo, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el versículo 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Hoy tienes que determinar, ¿sigo jugando con candela o busco la vida eterna con Cristo? Vamos al segundo: oír, creer y guardar. Así la logramos esta vida, porque tú puedes estar escuchando hoy, pero de pronto no estás guardando nada. Vamos a Juan 5:24 al 29. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron vivirán. Los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo dijo Daniel, lo dice Cristo, y usted está creyendo. Entonces aquí dice oír y creer, que es igual a fe. Guardar. Juan 8:51 al 52. Dice nuevamente nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Mire qué blasfemia. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Qué palabra tan hermosa te ha regalado el Señor. Nos ha regalado. Tercero, vivir el Evangelio. Primero, ¿cómo logramos esta vida? Siendo justo, quitando la injusticia, la impiedad de nuestra vida. Oyendo a Dios, a Jesucristo, y no al diablo. Porque hay hijos de Dios, hijos del diablo. Vivir el Evangelio, según de Timoteo 1:10 al 11. Para eso te llamó Dios, para ser predicador a los gentiles, porque tú eras gentil y de allá te sacó y me sacó. Vamos a ver lo que dice esta carta de Pablo a Timoteo. Según de Timoteo 1:10 al 11. Dice: pero porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y primera de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Usted no va a ir a los cementerios a predicar. Ahí no te van a escuchar. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esto nos trajo vida eterna. Y estamos vivos. Pero no vaya a los sepulcros. Y cuarto, solo con Jesús. Hebreos 2:14 al 15. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No le gusta que mencione el diablo. ¿Y quién lo menciona más que la Biblia? Desde Génesis, Apocalipsis. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿cómo la logramos? Siendo justo, oír, creer y guardar,
vivir el evangelio verdadero, no el anatema, de hombres anatema que pervierten el evangelio y te ofrecen lo que no es. Y dicen que la muerte no existe, otros dicen que sí, otros que no. Créale a la Biblia. Y solo con Jesucristo fue el que venció. Y concluimos, crea a la resurrección. Si no cree, en vano predica y vana es tu fe. Primera de Corintios 15, 12 al 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, y tú estás creyendo a eso, así te dicen. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, y los hay bastante, predicando la palabra. Falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, y el pecado es muerte. Si tú no crees esta palabra, estás muerto, porque lo que nos da vida es la palabra de Dios y nos saca de ese espíritu del mundo, del anticristo. Y vamos a Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, entonces está vivo el que le metió la lanza, porque la palabra no va a mentir. Y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Era verdad. Le metí la lanza, lo matamos y mire a dónde está vivo. Y hemos resucitado para condenación y no para vida eterna. Aquel que hizo la maldad, pero que hizo lo bueno. Señor, gracias porque voy a estar contigo por la eternidad, en cielos y tierra nueva, para los que le hemos creído. Que Dios me los bendiga y gracias por la atención prestada, el oído puesto en esta palabra, para que tengas vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por verla regalado, verla iluminado, porque ya todo está inspirado por ti, Señor. Te damos gracias y pedimos, Señor, por las autoridades, por los médicos, por los enfermos, por la familia espiritual y la familia en carne, para que ellos puedan recibir esta palabra y tengan vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias te pedimos por ellos, para que seas tú levantándolos de esas enfermedades que le han dicho que ya no tiene vida, pero es el cuerpo. Pero si cree esta palabra, aunque muera, vivirá para la vida eterna. Lleva, Señor, esta palabra llegue a muchos hospitales donde hay tantos muertos en vida, y ellos puedan ser levantados por el poder de tu palabra, para una vida mejor, una vida eterna, aunque el cuerpo muera, pero su alma se salve. Sea el Espíritu entregado a ti. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y ponemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.